mañana yo quiero iniciar esta serie de intervenciones basadas justamente en los principios bíblicos, en este caso, los beneficios de la aplicación de principios bíblicos. Cuando un creyente se rige por principios bíblicos, es su éxito en sentido general, su victoria en la vida, en todos los órdenes, en todos los aspectos, está garantizado. Eso está garantizado. Realmente, una vez, una persona, un escultor, se puso a esculpir una estatua. La estatua, dice él, más importante, la estatua del Señor Jesucristo. Bueno, independientemente de que la Biblia no autorice, no nos mande a hacer ninguna imagen, nada, este hombre quiso ponerse realmente en base a lo que podía ver en las Escrituras, porque no hay ninguna fotografía de Jesucristo que nos permita y nos ayude a poder esculpir una imagen de Él. Bueno, en base a lo que dice la Biblia, él comenzó a tallar, él comenzó a esculpir. Y ya después que había, según él, terminado, le pidió a una niña que viniera a ver su obra, su trabajo, y que por favor le dijera quién era esa figura. Y la niña vino, se paró delante de la figura y le dijo: es un buen hombre, es un buen hombre. El escultor quedó totalmente decepcionado. Simplemente lo que reflejaba su figura era la de un buen hombre. Parece que tenía que trabajar más. Y dice que él continuó trabajando, tallando su obra. Después de eso duró 2 años. Y a los 2 años volvió y llamó a la niña. Y le dijo: a ver si he podido terminar mi obra. ¿A quién te parece? Y entonces ella expresó con mucha alegría y con mucha admiración: dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y le dio un abrazo a la estatua. Entonces ahí pudo concluir el escultor que ella había identificado la persona de nuestro Señor Jesucristo en su obra. ¿Qué pueden pensar los hombres acerca de nosotros? Muchas veces la idea que pueden formarse o tener es de que somos buenas personas, sencillamente, porque no nos metemos con nadie, porque somos agradables, porque somos simpáticos. Somos buenas personas. Otras veces no tienen ni siquiera esa idea. Pero qué interesante que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo precisamente porque vivimos vidas en base a los principios que Él estableció. Principios de vida, principios correctos, principios que nos permiten reflejar el cielo en la tierra. Ahora, la pregunta es: ¿qué son los principios bíblicos? ¿Cómo podemos nosotros definir los principios bíblicos? No son verdades que sirven de base para saber cómo actuar correctamente en las diferentes situaciones y circunstancias de la vida, imitando justamente a nuestro Señor Jesucristo.
principios bíblicos, verdades que sirven de base para comportarnos, para la toma de decisiones correctas en las diferentes circunstancias y situaciones de la vida. Por otra parte, alguien podría decir que son leyes, pero realmente los principios bíblicos son más que leyes, porque las leyes son aplicables en situaciones específicas. Por eso tenemos muchísimas, miles de leyes, porque cada una de ellas se aplica en situaciones específicas. Yo no podría aplicar la ley de tránsito a asuntos de violencia intrafamiliar. Nada que ver, ¿verdad? Pero los principios son normas generales. Yo debo de aplicar, por ejemplo, la integridad en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. No importa que esté en la calle, no importa que esté en el trabajo, no importa que esté en la iglesia, no importa donde me encuentre, yo debo actuar con integridad. Son principios generales, principios aplicables en cualquier circunstancia. Si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, libro de Deuteronomio, el capítulo 22, el versículo 8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. La Biblia comienza a dar normas aquí, pero estas normas, cuando habla aquí de casa, la aplicación espiritual, nos está hablando acerca de nuestras vidas. ¿Cómo vamos nosotros a construir? ¿Qué tenemos nosotros que tomar en cuenta para hacer una construcción válida, hacer una construcción adecuada, una construcción correcta que cumpla con todas las normas? Yo estoy asombrado con ahora las nuevas normas que están rigiendo en muchas partes del mundo, precisamente para contrarrestar los movimientos telúricos constantes de la tierra, que a veces son muy fuertes. En algunas ciudades, sobre todo en California, ahora se ha exigido que esas edificaciones se le coloque un protector o algo, un aislante debajo de la estructura, para que el temblor o esos temblores fuertes no afecten realmente el edificio, sino que simplemente esa energía sea absorbida a través de esos sensores. Y todas esas normas de construcción van a seguir endureciéndose en muchas partes en el mundo para contrarrestar un poco estos movimientos de la tierra, que nosotros no podemos hacer nada. En Japón existen reglas, normas muy fuertes para la construcción. Cualquiera no puede ir déjame levantar esta casa ahí como quiera. No. Se tiene que cumplir al pie de la letra con todos esos requisitos, porque allí la tierra tiembla con mucha frecuencia y son movimientos muy fuertes. Y ellos tienen que estar preparados para resistir a veces
un temblor o un terremoto de hasta 8 grados en la escala de Richter, y cuidado, si más. Bueno, ¿cómo estás tú construyendo tu vida? ¿En base a qué? ¿Cuáles son los elementos, los fundamentos que te van a ayudar para tú poder realmente vivir esta vida tan compleja y tan difícil? Para entender cómo seguir cierto principio en algunas circunstancias o situaciones, deberíamos entonces usar un verdadero raciocinio. Aquí en Proverbios, el capítulo 2, los versículos 10 a 12, dice la palabra: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. ¿Qué es lo que pretende Dios? Prepararnos justamente para librarnos de los malos caminos, librarnos de meternos en situaciones de conflicto con los hombres, dice, que hablan perversidades. ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar eso? Sino con una buena base escritural. La Biblia enseña, ¿verdad?, que la vida es un regalo. Y por lo tanto, si la Biblia enseña que la vida es un regalo, y un regalo costoso, insustituible, un regalo que nadie lo puede volver a dar, solo Dios, entonces nosotros tenemos que preservarlo. Tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer de acuerdo a la palabra para preservar ese regalo de Dios, que usted no lo compró, usted no dio un centavo y no puede restituirlo. Si usted la pierde y la pierde vanamente, usted no podrá recuperarla otra vez. Ahora, si usted la pierde por Jesucristo, entonces Él se la dará, pero se la dará ahora eterna, no por un tiempo. Este principio es esencial para guiarnos a nosotros en el trabajo, para guiarnos en el hogar, para cuando nosotros viajamos, nos recuerda que nosotros debemos actuar con mucha precaución para preservar justamente ese importante regalo. Donde quiera que usted se encuentre. Si va en la carretera, debe pensar que usted lleva consigo un regalo precioso que Dios le ha dado y que debe preservarlo. Así que no puede exponerlo indiscriminadamente a los vaivenes y a lo que ocurra, sino andar con suma precaución, como dice la Biblia, con circunspección, es decir, con un extremo análisis de las cosas y de las decisiones que va a tomar. Ya hemos visto entonces qué son los principios bíblicos. Son las normas, son las ordenanzas establecidas por Dios en su palabra, que nos van a servir de guía, de una guía imperdible, de una guía inextraviable, de una guía que nos conducirá exactamente a la verdad, si nosotros nos guiamos con mucho celo a pie juntillas de esas normas. Pero normalmente no le ponemos tanta atención a lo que este precioso y bendito libro dice. Yo hago énfasis con los hermanos cuando estamos impartiendo el discipulado bíblico sobre este precioso libro, para que puedan más o menos tener una idea
de qué se trata en sentido general este libro. Pero no solamente eso, sino que hago un énfasis extraordinario en memorizar algunos aspectos de él. ¿Y sabe qué que me llevo la sorpresa? Que lo que menos obtengo al final es eso, la memorización de esos textos. Bueno, podríamos decir tantas cosas, ¿no? Que mi memoria, ¿no? Que yo no. Nada. Este está llamado a resguardar realmente su mente. ¿Y cómo la va a resguardar? Es protegiéndola. ¿Cómo la va a proteger? Si no es asimilando, si no es cubriéndola precisamente con esas enseñanzas bíblicas que nos van a dar esos principios bíblicos. ¿Por qué debemos nosotros entonces vivir bajo los principios bíblicos? ¿Por qué debemos nosotros vivir bajo los principios bíblicos? Bueno, debemos vivir en base a principios bíblicos porque estos constituyen exactamente la guía más sabia y certera de la vida. No hay otra fuente, no hay otro libro, por más libros de sabios que nosotros podamos leer, de principios que nos guíen con certeza, sin ninguna posibilidad de perdernos en esta vida. Pero también nosotros debemos aplicar estos principios bíblicos porque Jehová, nuestro Padre y nuestro Creador, nos supera a nosotros en sabiduría. Él es inmensamente sabio, Él es toda sabiduría. Y su sabiduría está justamente para nosotros vertida en este libro. Así que cuando nosotros no nos dejamos guiar por este libro, le estamos diciendo a Dios que nosotros sabemos más que Él, que nosotros tenemos mejores principios que los de Él. Pero nuestro Dios es toda sabiduría y lo ha probado a través de la historia, a través del tiempo. El diablo quiere desacreditar, el diablo quiere desautorizar la palabra de Dios y se ha valido de diferentes medios y de diferentes agentes. Últimamente en nuestro país se ha puesto en boga en la palestra pública la posición de algunos sobre la eliminación de la obligatoriedad de tener la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios en las escuelas públicas. Pero resulta que tenemos una ley que manda a eso. Hay una ley que manda a las instituciones, a las escuelas públicas, a leer la palabra de Dios. Ahora yo les digo a ustedes, ¿es la palabra de Dios una religión? La palabra de Dios no es una religión. La palabra de Dios lo que hace es establecer principios para la vida, principios correctos. Pero el diablo quiere que esos principios no existan para que el hombre actúe de su cuenta, a su manera. Y usa sus agentes, no solamente aquí, es en todas partes del mundo. Y él ha logrado, bueno, en Estados Unidos logró sacar justamente la Biblia de las escuelas. ¿Usted sabe de qué se han llenado entonces las escuelas? Las escuelas se han llenado de delincuentes. Las escuelas se han llenado de criminales, de violentos. Las escuelas se han llenado de drogas. Las escuelas se han llenado de fuentes de perversidad, donde se han establecido programas para distribuir entonces protectores, tanto para las niñas como para los niños, porque realmente no encuentran qué hacer.
Y todo eso porque se hizo el esfuerzo y todo el énfasis para que sacaran a la palabra de Dios de las escuelas. Pero los resultados no han sido buenos. Cuando nosotros eliminamos las reglas que conducen a las buenas prácticas, entonces las instituciones y las sociedades se llenan de maldad, se llenan de violencia. Si no hagamos un análisis de aquellos lugares donde se ha liberalizado el consumo de drogas, ¿qué es en realidad lo que ha pasado? Si usted va a las calles de Vancouver, en Canadá, donde se ha liberalizado el consumo del cannabis o de la marihuana, usted encuentra por donde quiera esos muchachos jóvenes, toda esa gente tirada a veces en las calles, en las puertas de los establecimientos, y constantemente usted va a oír una ambulancia, ¿sabe qué? Buscando a alguien que está herido o a alguien que está en crisis. Cuando a veces estoy hablando por teléfono y oigo entonces una ambulancia con la hija mía, le digo, ahí va a buscar un homeless, y ella se ríe, porque es mucho el trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado en Uruguay, por ejemplo, donde también se ha liberalizado el consumo de la marihuana? Que usted ve muchos de esos jóvenes, mucha de esa gente ahora son zombies. Ahora no son personas que andan con su sano juicio, sino zombies que andan divagando y mirando hacia arriba sin ningún norte. ¿De quién es la idea? La idea es del enemigo de las almas. Y justamente lo que quiere es que el hombre viva sin principios correctos en sus vidas. ¿Usted sabe cómo le llaman a esos principios correctos que Dios ha establecido para el hombre? Son leyes, reglas que hostigan. Son reglas y leyes que no permiten la libertad, dicen ellos. No. Son reglas, son normas que ayudan a organizar la vida, a adecentar la vida, a poner las cosas en su justo lugar. ¿Qué le parece a usted una nación, un pueblo donde no haya leyes? Bueno, volvemos allá, donde prevalece la ley del talión o la ley de la selva, donde el que tiene más fuerza impone entonces sus normas y la obediencia. Pero no se trata de eso. Se trata de que todos nos conduzcamos y nos guiamos por principios donde primero respetemos al Creador de todo lo que hay y después respetemos el regalo más importante que Él nos ha dado, que es la vida. Dios nos quiere y se preocupa por nosotros. No nos hizo para que lleváramos una vida independiente de Él. Dios nos da las bendiciones. Dios nos da los motivos de gozo y de alegría, pero ¿usted sabe para qué es eso? Para que los disfrutemos en Él. Cuando usted recibe bendiciones del cielo de Dios y se olvida del Creador, se olvida de quién se la dio, usted se vuelve un egoísta y muchas veces al final usted no termina disfrutando. Dios nos da las bendiciones para que nos gocemos y las disfrutemos en Él. Si Dios te da un hijo, es para que te goces en Él, pero para que te goces en el que te lo dio. El mejor de los ejemplos lo tenemos con Ana. ¿Qué pedía Ana? Un hijo, dame un hijo.
¿Para qué un hijo? Para hacerle competencia a Penina. Porque ella tiene y yo no. Yo quiero un hijo para mí, para que ella vea que yo también tengo. Ana era estéril. Y ella estaba pidiéndolo, y déjenme decirle que lo estaba haciendo de la manera correcta porque lo hacía a través de una oración sincera. Señor, dame un hijo, por favor. Y lloraba y estaba prácticamente en amargura y en tristeza. Todo cambió cuando ella le dijo a Dios: Señor, yo quiero un hijo para ti. Yo quiero un hijo, pero es para dedicarlo a ti. Y en ese mismo instante, Dios le dijo: tu petición ha sido concedida. Porque lo que Dios te da justamente es para que lo disfrutes en Él. Si Dios te da una casa es para que la disfrutes para Él, para su gloria, para Él. Si Dios te da un vehículo es para que lo disfrutes para Él. Pero que normalmente hace el hombre, agarra por ahí, por esas carreteras y por esos lugares, y comienza, ¡wow!, a divertirse él y se olvida de Dios. Una vez había un hermano que reclamaba porque él tenía un trabajo muy incómodo, entonces era el pianista de la iglesia y él necesitaba un vehículo, lo que fuera, que lo ayudara, un vehículo para él poderse mover y estar a tiempo en las cosas de la iglesia, y porque no era fácil moverse. Entonces, los hermanos estaban orando y comenzaron, hasta que le ayudaron los hermanos a comprar un pequeño vehículo, de aquellos famosos Volkswagen, ¿verdad? Así que reunieron y él compró su vehículo. Pero una vez él tuvo el vehículo, él comenzó, y por ahí mismo después de eso se fue, ya no tocaba el piano, y se fue definitivamente de la iglesia. Pero déjenme decirle que no duró mucho tiempo con el vehículo bueno. Sus vehículos sufren de quemar por la parte de atrás, que es donde tiene el motor, de incendiarse. Así que en un momento dado cogió fuego. La última vez, ya al final, hace muchísimos años, él me dio una bola y ya ese vehículo parecía ya casi no. Porque realmente, ¿para qué Dios te lo concedió? Dios te lo concedió para que lo disfrutaras en Él y con Él y para Él. Bueno, ¿para qué Dios te permite conseguir un buen trabajo? No es para que lo disfrutes para ti, es para que lo disfrutes con el Señor y tú puedas honrar al Señor aún en el trabajo y glorificar a Dios, para que Dios te concede las bendiciones, para que las disfrutes en Él, para que las disfrutes con Él, para que Dios te permite hacer una profesión en la universidad, para que las disfrutes en Él y para Él, para que la puedas usar para la gloria de Él. Pero el hombre no entiende eso. Qué lamentable eso. Así como, bueno, déjenme leerle, vamos a leer en el libro de Jeremías, libro de Jeremías, el capítulo 10, el versículo 23, Jeremías 10, 23, dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Señor te da la ruta, te da la vía, pero ese camino sigue siendo de Él. Él simplemente te va a indicar por dónde debes andar.
Ese camino no te pertenece. Ese camino es un camino para todos los que quieren obedecer a Dios y andar vidas santas, vidas agradables a Él. Por eso el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay una forma, otra manera de llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Por eso Él te provee de ese camino para que tú andes por Él. Y para nosotros andar correctamente por ese camino, nosotros tenemos entonces que encomendarnos a Él, porque Él es quien ordena nuestros pasos. Él nos dice por dónde deberíamos cruzar, porque Él sí conoce el camino. Él sí sabe cómo es el camino. A nadie se le ocurre atravesar por un lugar desconocido que no sabe, no hay ninguna indicación de nada, a menos que no sea oyendo o guiándose exactamente por lo que le indica o por lo que le dice el GPS. Por donde Él te diga que coge por aquí, sigue derecho, dobla allá, por ahí tú vas. ¿Por qué? Porque tú no lo conoces, tú no sabes. Déjame decirle que ese GPS nunca te va a hacer perder, te va a botar. Nosotros nos botó un GPS en un lugar inhóspito, desconocido para nosotros, peligroso. Y estábamos en un lugar, en una finca, en una cosa, unos caminos por ahí. De repente ya no sabíamos dónde estábamos. Por donde quiera que doblamos, ¿no? Pero por ahí nos vamos para parte y volvíamos para allá. Y entonces estaba oscureciendo y el vehículo se estaba quedando sin combustible. Por una de esos lugares de Arizona, donde esos predios son interminables. Al final nos guiaba y nos decía que siga, que por ahí, que siga. Y yo me paré y le dije, no camino más por aquí. No, vamos a devolvernos a ver si podemos hacer una idea de por dónde fue que doblamos, qué fue lo que hicimos. No encontramos una casa a quien preguntar, algunas casas cerradas totalmente, y no nos atrevíamos a meternos en esas propiedades. Cero gente, nada, ni una indicación de nada. Así que usted está perdido. No es en la ciudad donde puede pararse y preguntarle a alguien, ¿no? Un lugar donde no hay personas, no hay gente, no encuentra nada, no encuentra casa, no encuentra un letrero, nada. Y quiere devolverse o quiere encontrar la ruta correcta. Gracias a Dios apareció, Dios envió a un buen samaritano que coincidencialmente cruzó por ahí. Cuando lo vimos, todos los que andábamos ahí aprendimos inglés para poder comunicarnos con esta persona. Así que comenzamos a hablarle y él nos dijo, ¿y qué ustedes buscan por aquí? ¿Y quiénes son ustedes? Entonces le dijimos quiénes soy y que estábamos extraviados, perdidos. Así que él nos dijo, qué bueno. Yo estuve para la revolución, antes de la revolución. Yo estuve en la República Dominicana como un marín. Yo conozco su país. Y entonces con mucho gusto les voy a guiar para hacerlo salir de por aquí, porque por aquí ustedes no van a llegar a donde ustedes quieren ir, jamás. Así que entonces con mucha decencia nos pudo guiar hasta que pudimos realmente salir y llegar a una carretera. Hermano, no es fácil caminar por un camino donde
que usted no lo conoce y que por demás un camino peligroso. Fácilmente le sale una fiera, le sale cualquier animal, cualquier situación imprevista, o un oso, cualquier cosa. ¿Cómo es que el hombre se arriesga a andar en esta vida, en este mundo, sin la guía que le ayude para poder hacer las cosas correctamente y seguir el trillo, el camino correcto, y él anda a ciegas y a tientas y a locas? A veces tienen algunas brújulas, tienen algunos instrumentos, pero déjame decirle que no son apropiados ni oportunos, ni contienen la dirección sabia que nos da Dios a través de su palabra. Podemos leer buenos libros de conducta humana, pero jamás tienen la enseñanza correcta. Usted puede ir a tremendos, excelentes terapistas familiares y de matrimonio, pero si esas personas no conocen de Dios, ni conocen estos principios, estas reglas de Dios, olvídese, eso no es duradero y eso será muy, muy vano. Hermanos, ¿por qué debemos vivir bajo los principios bíblicos? Porque es Dios quien conoce el camino. Porque es Dios quien nos puede ayudar. No solamente nos indica cuál es la ruta correcta, sino que Él nos lleva de la mano. Así como los pequeños necesitan sus padres que le dirijan, los seres humanos necesitamos justamente un Dios todopoderoso que nos ama como la niña de sus ojos, justamente para guiarnos en esta vida. En el capítulo 48 de Isaías, los versículos 17 y 18, dicen lo siguiente: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, a mis enseñanzas, estuvieras disfrutando de la paz de un río. No hay una cosa que produzca más tranquilidad, más paz interior que, humanamente hablando, ¿verdad?, que usted sentarse a la orilla o cerca de la corriente de un río y oír la cascada y todo eso, y esa agua fluyendo. Pude experimentar eso, dormir o escuchar, oír. Una vez iba de vacaciones donde unos familiares al campo, y ellos vivían muy próximo al río. Y era una casita de madera, de tabla de palma. Y desde ahí donde estamos se oía exactamente ese río correr. Oye, pero pues, qué sueño tan agradable, qué dulce sueño. El otro día temprano entonces oír el cántico de las aves. El cántico de esas aves que se paseaban por esos árboles. Qué hermoso, cuánta paz. Se lo dice aquí que también tu justicia como las ondas del mar. Las ondas del mar, ¿verdad? Ellas vienen. ¿Qué hacen las ondas del mar? Bueno, las ondas del mar permiten inclusive limpiar, ¿verdad?, limpiar las aguas del mar
y también permiten a veces una mejor navegación. No cuando las olas están muy pronunciadas, ¿verdad? Pero unas olas, ellas permiten a veces una mejor navegación. Las ondas del mar nos permiten disfrutar de la paz de Dios, de la justicia de Dios, nos permiten llegar mejor a nuestro destino. La guía que ofrecen los principios bíblicos constituyen un regalo precioso de Dios. Esas leyes que nos enseñan, que nos guían, del mejor modo indican cómo nosotros podemos obtener esas bendiciones presentes, pero también esas bendiciones futuras. Es a través de ese libro. En vista de que Él fue quien nos creó, Él espera que nosotros aceptemos con mucha satisfacción y con mucha alegría esa guía. ¿Qué nos dice a nosotros el famoso Salmo 19? El famoso Salmo 19, el versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A quién hace sabio esa ley, esa palabra de Dios? Hace sabio al sencillo. No al inteligente, hace sabio al sencillo. Al que reconoce que necesita saber más. Al que reconoce que tiene muchas deficiencias. A ese que está ávido de conocer la verdad de Dios. Dice: hace sabio al sencillo. ¿Cuáles son los dos principios más importantes para el hombre? ¿Cuáles son los dos principios más importantes? Bueno, el primero de ellos va a reflejar el propósito de nuestra existencia. ¿Para qué tú fuiste creado? ¿Para qué Dios te creó? Fíjense que nosotros debemos sentarnos cada quien y pensar, analizar, realmente, ¿para qué Dios me trajo al mundo? ¿Para qué Dios me creó? Yo no le puedo pedir eso a un animal. Yo no le puedo pedir eso a una planta. Yo no le puedo pedir eso a una piedra. Pero Dios sí se lo puede pedir a un hombre. ¿Y tú sabes por qué se lo puede pedir a un hombre? Porque le ha dado inteligencia. Porque le ha dado raciocinio. Y ese raciocinio es para discernir entre el bien y el mal. Es la capacidad de análisis para la toma de decisiones correctas. Por eso nosotros deberíamos preguntarnos y evaluar: ¿para qué Dios me trajo al mundo? ¿Para qué Dios me ha creado? Hay muchos que estarán pensando como piensan los animales, si acaso piensan. Bueno, un animal no piensa en más que comer para alimentarse, dormir, reproducirse. Algunas veces, bueno, criar los animales que tienen esta cierta edad, después los sueltan y se desentienden de ellos para nunca más. Aquí hay un
La gata nuestra de acá, la más vieja, es la madre del príncipe del gato de soya. Una vez yo traté de juntarlos a los dos. Ella estuvo cerca ahí y ya lo vio. Y es como si dijera, ¿y quién eres tú? Y lo vio y por ahí mismo se fue. No se quedó como madre al fin. Ay, pero mi hijo sí está grande. Oye, pero mi hijo sí está bonito. Oh, pero mi hijo, ¿y cómo? ¿Y qué comida te dan a ti aquí? Oh, pero Juan, qué buena atención. No. Él lo vio. Y este otro gato. Y se fue. Si hubiera sido un ser humano, nosotros, esa es mi mamá. O ese es mi hijo. Oh, mi hijo de mi corazón. Así que no, Dios no puede pedirle a usted que piense como, tal vez pueda pensar un animal, sino como un ser humano, quien le ha dado raciocinio. ¿Para qué Dios le ha creado? ¿Para qué lo trajo al mundo? ¿Para qué te tiene aquí? No es simplemente para esas cosas como son la regla normal, la ley de la vida. Nacer, crecer, multiplicarse y finalmente morir. Y ya se acabó. Un árbol le podía decir, bueno, mientras no me corten, no me quiten ahí, yo estoy aquí. Si consigo agua, bueno, bebo, estoy aquí. Yo crezco, tal vez eche hojas, tal vez eche fruto. Y finalmente, al pasar el tiempo, con los años voy muriendo, voy secando, hasta que finalmente desaparezco. Déjame decirte que Dios no te ha creado para que tú pienses así. Dios tiene un propósito eterno contigo. Un propósito eterno para contigo. Dios quiere que tú le conozcas, Dios quiere que tú le adores, porque al final de la jornada, por los siglos de los siglos de los siglos, tú tendrás que seguir adorando a tu Dios. Dios te ha creado para manifestar su gloria en este mundo. No hay una cosa que le da más gloria a Dios que la de un humano, la de un hombre. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre tiene condiciones y características tan especiales que no la tiene ninguna otra criatura en este mundo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos una persona, un hombre, con esas características, con la inteligencia, con la voluntad, con el raciocinio, capaz de inventar tantas cosas, nosotros decimos, Dios es maravilloso. Pero sobre todo cuando la ciencia se enreda en esas intríngulis de la vida, cuando comienza a analizar esos cromosomas y todas esas partes importantes de la vida, neuronas y todo eso, y finalmente llegan, pero se pierden. Porque si ellos lograran, ¿verdad?, entender desde el principio y conocer todo y ya estuvieran haciendo seres humanos y produciendo vida. Pero no es posible porque el único dador de la vida es Dios. No hay otra fuente, no hay alguien más que lo pueda hacer. Y el hombre es exactamente ese reflejo. No solamente el hombre, los seres vivos, pero con mucho más expresión los seres humanos. Le damos justamente la gloria a Dios porque solamente Él ha podido hacer una persona, un ser realmente como nosotros. Hermanos, libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Aquí tenemos el primer principio para el hombre, para que el hombre pueda regir su vida. Dice,
reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? Ya el versículo 3 lo ha dicho antes. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es el primer principio? Reconocerlo en todos tus caminos. ¿Puedes tú reconocer al Creador? Pero no solamente reconocer al Creador, sino reconocer al Salvador. Hay mucha gente en este mundo que Dios, oh Dios, y sin Dios nadie más, y Dios sobre todas las cosas. Ellos creen conocer al Creador. Pero cuando nos enfrentamos a su Hijo, al Salvador, entonces tienen una idea, posiblemente una idea vaga, de quién es y para qué vino el Hijo de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios? ¿A qué vino el Hijo de Dios a este mundo? ¿A qué vino? No oigo, díganme hermano, ¿a qué vino el Hijo de Dios? A salvar el hombre de su pecado. Por eso se llama Jesús, porque Él salvará al hombre de su pecado. Ese es el propósito, esa es la misión principal. Vino para salvar al hombre de su pecado. Y hasta que el hombre no reconoce a Jesús como ese Salvador que vino a salvarlo de su pecado, entonces no puede conocer verdaderamente a Dios, al Creador. Eso fue lo que nos dijo Job, de oídas te había oído. Yo tenía un conocimiento vago acerca de ti, como lo tienen muchos. Conocimiento vago acerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún compromiso de vida. Sencillamente por eso. No hay ningún compromiso de vida. Por lo tanto, de oída, mis ojos te habían visto. De oída, mis ojos te habían visto. ¿Por qué? Porque estamos confundidos, extraviados. De oídos yo sabía algo acerca de ti. Pero ahora, cuando yo he visto y comprendido realmente quién tú eres, quién eres tú y para qué ahora tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, ahora mis ojos te ven. Nosotros tuvimos esa oportunidad, lo que hemos venido a Jesucristo, de poder ver a Cristo. No verlo físicamente, pero de poder ver a Cristo en nuestras vidas. Su obra salvadora, su obra perdonadora, la obra maravillosa que Él ha hecho a lo interior de nuestras vidas. Ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es el primer principio? Reconócelo en todos tus caminos. Por donde quiera que vayas, hacia donde quiera que te dirijas, reconoce lo que es. Él es el Creador y Él es el Salvador. No lo pierdas de vista. Para que la iglesia no pierda de vista esta realidad, Dios se encargó de establecernos una ordenanza en las Escrituras para que siempre nosotros recordemos que somos salvos por Jesucristo. Y esta es la ordenanza de la Santa Cena. Dios nos ha pedido que eso lo celebremos, que eso lo conmemoremos y eso lo recordemos por siempre, para que no nos olvidemos. Es como algo así, como un monumento. La Santa Cena representa ese monumento recordatorio del sacrificio de Cristo. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando vayas por las calles de Dios,
reconoce que Él es el Creador, que Él es el Salvador. Cuando estés en tu trabajo, reconócelo, que Él es el que te ha dado las fuerzas, que Él es el que te ha permitido, dado la inteligencia, la sabiduría para poder realizar esa labor. Reconócelo. Cuando estés estudiando en la universidad, Él es que te da la sabiduría y la inteligencia para poder asimilar eso que estás estudiando. Reconócelo. Yo no podía comenzar a estudiar, nunca lo he podido hacer, ni comenzar el estudio para una materia, para lo que sea, sin antes pedirle a Dios, sin antes orar. Antes de abrir los libros o antes de abrir los cuadernos, lo primero que yo hacía era comunicarme con mi Señor y dar un tiempecito ahí de hablando con mi Dios para que abriera mi entendimiento, para que me ayudara y sobre todas las cosas, para que me permitiera glorificar a Dios en ese examen o en esa materia que estaba tomando. Una vez estábamos recibiendo, yo estudiaba contabilidad, una materia llamada cálculo. Y esa materia la daba un ingeniero, famoso ingeniero, y él él tenía el orgullo de ser el hombre más duro y más terrible. Decía, a mí solamente me pasan los duros. Y él se paseaba allá en el curso, solamente se le veían los dientes. Él se pasaba en el curso y decía, esta materia solamente la pasan los superdotados. Aquellos que tienen un coeficiente por encima de los demás. Esta materia no se extrañen cuando todos ustedes aparezcan quemados. Porque esta es la materia que habla de Pitágoras. Esto es algo terrible. Mire, estos números salieron. Mire cómo salieron. Este hombre terrible que él punchaba los gatos, los animales, y se quedaba oyendo el gemido de ellos. Y de ese gemido él sacaba una fórmula matemática. Y ponía a la gente. Yo estaba ahí, ¿qué hombre es este? Así que esto es sumamente duro y prepárense para el examen. Y entonces digo, bueno, no, está bien, ya yo sé, está bien. Final, un día o dos antes del examen, él lleva al curso 3 dulces, 3 cacaítos. Entonces llama a un militar, le llama, fulano de tal. Ese militar se paró, como ellos son, ¿verdad? Acabado de salir de su academia, como un tallo, se paró así, le hizo así. Y él allá, de allá arriba. La disciplina, pero ninguno tiene. Así que, ¿qué señor? Le dijo su nombre. Le dijo, por favor, venga acá, tenga su premio. Y le da un cacaíto. Y él se va con su cacaíto. Se sienta militarmente. Pues llama a una joven, fulana de tal. Sí, señor. Elegancia. Y yo estaba preocupado, yo decía, ¿qué me va a decir a mí? Así que él llamó a la muchacha, era verdad, muy elegante, venga acá, pero modele. Ella iba caminando por el medio de toda ella y a recibir su cacaíto, recibe su cacaíto. Viene
menciona mi nombre, fulano de tal, digo, aquí Señor, soldado de Jesucristo, y tú te lo das. Así que, venga por aquí, ejemplo de disciplina, me da un cacaíto, ¿verdad? Ya no hay más cacaítos, nosotros tres. Serán como 50 estudiantes, 60. Entonces, estamos contentos nosotros tres, porque es verdad, entre tanto y sacarnos a un tres cacaítos. Dice, señores, no se equivoquen, no se confundan, que esos regalos se le dan a algunos reos 3 días antes de morir. Así que finalmente llegó el día del examen, todo el mundo nervioso, ocupado, el día del examen, y dijo, aquí tienen solamente 3 problemas, solamente 3, y de esos tres, solamente quiero que hagan 2. 3 problemas nada más, mire, 3 problemitas. Y de esos 3, solamente quiero que hagan 2. El que haga 3 y hay uno malo, se quemó. Así que comiencen ya. Lo primero que yo hago siempre es poner mi nombre y mi matrícula. Es lo primerito. Que hay gente que llenan el examen y después lo entregan. ¿Quién es este? No, mi nombre, mi matrícula. Y ¿sabe lo otro que yo hago? Lo otro que yo hago es leerlo los 3. Yo no comienzo el primero, déjame comenzar, no. Yo lo leo los 3. Y cuando leo los 3, para entonces comenzar a ver cuál es que me domino mejor, cuál me sé mejor. Cuando voy a comenzar a poner primera cosa en el examen, viene él y me dice, fulano de tal, el tiempo se ha vencido. Entregue su examen. Profesor, pero yo ni he comenzado, yo no he hecho nada. Entregue su examen. Yo le dije que esta materia era dura. Entregue su examen. Pero que yo no he podido, entregue su examen. Agarró el examen mío, me puso una cuestión ahí, lo puso por ahí. Me fui, llamó a la otra militar, fulano de tal, sí señor, entrégueme su examen, con mucho gusto. Como siempre. Y a la otra muchacha, entregue su examen. A nosotros 3, ¿no? Al final de la jornada, exonerados. Él no se exoneró a los 3. Ahora él no se exoneró realmente porque en el transcurso de toda la clase, la exposición, él observaba que siempre estábamos listos para ir a enfrentarnos a lo que fuera, cualquier examen. Y entonces, alguien tal vez, sí, yo puedo. Comenzábamos ahí, porque vivíamos en eso. Entonces, los 3 estudiábamos juntos. Nosotros 3 estudiábamos juntos. Es decir, era un equipo. Pero déjeme decirle que antes de nosotros ver, estudiar, yo decía, vamos a orar. Ustedes no son creyentes, pero yo voy a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe y podamos realmente aprender y hallar gracia ante los ojos de Dios. Y pasaron aproximadamente como 10 estudiantes. De esos 10, nosotros éramos 3, ¿verdad? 3. El resto se fue extraordinario o sencillamente se quedó. Hermanos, debemos primero pensar, reconocer que todas las posibilidades
que la sabiduría, que el conocimiento viene de Dios, que no está en nosotros, en los hombres. Por mayor esfuerzo que nosotros hiciéramos, tenía que venir de Dios. Y justamente el Señor nos puso en gracia. Y la oración era esa, para que el Señor nos ponga en gracia y para que el Señor se glorifique. En las universidades, en las carreras, en los trabajos, nos vamos a encontrar con muchas circunstancias, con muchas situaciones, hermanos. Pero si no reconocemos primeramente a Dios en nuestras vidas, vamos a tener muchos problemas. Bueno, ese es el primer principio de vida. Quienes se rijan por ese principio de vida serán los amigos de Dios. ¿A usted le interesa ser amigo de Dios? Entonces tiene que regirse por ese primer principio. Reconocer a Dios en su vida. Reconocerlo como el Creador. Y reconocerlo como su Salvador. Para poder ser amigo de Dios. Y llegar a obtener entonces los beneficios de los hijos. Los hijos tienen ciertos privilegios y ciertos beneficios que no lo tienen los particulares, ¿verdad? En una familia. En Mateo el capítulo 22, los versículos 36 al 38, dice la Escritura: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amar a Dios implica reconocerlo como el Creador y reconocerlo como nuestro Salvador. Y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestra autoridad de vida. Hermanos, qué interesante es poder no solamente aplicar este principio, sino también el segundo principio. El segundo principio lo encontramos en 1 Corintios, el capítulo 13, los versículos 4 a 7, dicen: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando entonces nosotros aplicamos este segundo principio, nos está hablando del principio del amor. El principio del amor de Dios. El principio del amor de Dios nos va a ayudar a mantener relaciones sensatas, adecuadas con nuestros semejantes. Pero para ello debemos entender lo que es amar. Amar siempre va a implicar sacrificio. Un amor sin sacrificio es un amor vano, es un amor vacío y es un amor que no va a ninguna parte. El amor va a implicar sacrificio y Dios lo demostró. ¿Cómo lo demostró Dios? Bueno, dando a su Hijo en la cruz del Calvario. Él se dio por nosotros en sacrificio, un sacrificio cruento, para que nosotros realmente pudiéramos tener hoy la salvación y la vida eterna. El amor implica dar, el amor implica darse y el amor implica sacrificio. Así que entonces Dios dijo: en esto se resume toda la ley, toda la Biblia, todo lo demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas, es decir, primero tú lo vas a reconocer y tú te vas a entregar, tú te vas a identificar con Él. Y en segundo lugar, amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Somos expertos muchas veces en tratar de aplicar el primer principio, pero nos quedamos muy cortos al aplicar el segundo principio. A veces nos graduamos y decimos que somos expertos amando a Dios, pero a la hora de demostrarlo a través del amor a nuestros semejantes nos quedamos cortos. Entonces por eso no hay convivencia pacífica ni convivencia armoniosa en este mundo, y no la hay tampoco en las familias. ¿Por qué no hay convivencia armoniosa, pacífica, amable, benigna? ¿Por qué no la hay? Porque nos quedamos cortos en este segundo principio. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros que verdaderamente amamos a Dios? ¿Cómo usted puede demostrar que usted ama a Dios si no es reflejándolo con algo tangible entre sus semejantes? Amamos a Dios cuando Dios puede ver la evidencia en que nosotros, a pesar de los malos, a pesar de la maldad, nosotros podemos amar a nuestros semejantes. Este mundo está cada vez más frívolo, más indiferente, precisamente porque ese segundo principio no se cumple, no se aplica. Pero ese segundo principio no se aplica porque no se aplica el primero. Si los hombres verdaderamente amaran a Dios, entonces aprenderían a amar a sus semejantes. Son principios de vida, hermanos. Principios de vida. ¿De qué manera nos benefician esos principios? Bueno, los principios bíblicos fomentan justamente el amor y fomentan la unidad de la familia y entre los hombres. Colosenses capítulo 3, los versículos 12 al 14 dicen: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, la Biblia nos da pautas, nos da normas, nos da reglas. Obedecer estos principios bíblicos también nos beneficia en sentido material y en sentido emocional. Ya hemos visto en la parte espiritual, que es la más importante. Pero respetar estas normas y estos principios nos van a ayudar, nos van a beneficiar en el sentido material y en el sentido emocional. En muchas partes, muchos trabajos, a pesar del desprestigio que hemos sufrido, que hemos tenido, a causa de algunos infiltrados o de malos testimonios, aparte de eso, el mundo quiere contratar, quiere contar en sus filas, en sus empresas, con personas honradas. Déjeme decirle que hasta los ladrones quieren contar con gente que les rodea y con servidores honrados. Yo he tratado con gente, mire que son, pero dicen, no, fulano, yo tengo ahí, es el hombre más serio. Él es más serio que yo, y lo reconozco, sí. Quieren rodearse. Una vez hubo uno que me contrató para administrarle por ahí una
un establecimiento. Y ese hombre no era fácil. Pero él me dijo, no, es que yo vi, yo tomé referencia suya, yo vi su currículum. Yo lo quiero tener, yo quiero que usted esté a mi lado. Es que a mí me han robado demasiado. Quieren contar, quieren tener personas honradas que vivan de acuerdo a esos principios. Quieren tener personas responsables, honestas, íntegras. Ellos quieren eso. Además, la palabra de Dios nos enseña a estar satisfechos con tener entonces cubiertas nuestras necesidades básicas. Cuando uno tiene y vive en base a esos principios, no va a vivir una vida conformista de resignación, que es otra cosa, pero una vida satisfecha en Dios. Cuando el hombre vive una vida conformista y de resignación, es que no se preocupa por nada, ni hace ninguna diligencia, ni ninguna gestión para nada. Porque piensa que Dios también no nos manda y no nos da órdenes a nosotros de que nos esforcemos. Ahora, eso no quiere decir que usted se desgaste precisamente en estrategias y en esfuerzos humanos, sin contar y darle la oportunidad para que Dios haga su parte. Nosotros debemos vivir vidas satisfechas en Dios, como decía el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación. Déjame decirle que hay gente que viven en la pobreza y viven insatisfechos, pero si viven en la abundancia, también viven insatisfechos y viven con problemas. Tanto en Estados Unidos como aquí había de esas rifas y de esas cuestiones que tienen unos premios mayúsculos. En Estados Unidos había $1,000 millones. $1,000 millones. Y los periodistas preguntando, ¿y qué usted va? Y si usted lo logra, eso. Y ya usted sabe, la gente hablando. Y aquí, 1,000 millones, prácticamente, 1,000 millones, pero sí, casi 1,000 millones de pesos. Una cantidad exorbitante de millones de dinero. Entonces la gente le pregunta, allá en mi trabajo le preguntó, ¿qué tú harías? Dice, bueno, mira, yo ni siquiera renuncio. Yo salgo por esa puerta, salgo por ahí mismo y no me ven más. ¿Y qué haces? Yo me voy de una vez a caminar por el mundo. Y dice, yo voy a coger aviones, que eso no tiene nombre, y ya me voy de allí, me voy de allí, me voy de allí, me voy para allí. Y digo, cuando tú vienes a ver, en un avión de eso te acaba la gasolina. Oye la idea. ¿Y qué tú harías? No, y por eso Dios lo sabe. Por eso es que Dios tiene que llevar este asunto controlado en la gente. La gente se ve con una holguría, un poquito más de dinero, una holgura, y se vuelve loco. Una vez. Entonces, es un problema. El hombre se vuelve a veces insatisfecho, aún teniéndolo todo, aparentemente. Por eso nosotros, cuando estamos satisfechos en Dios, no importa en qué condición ni en qué circunstancia estemos, vamos a encontrar regocijo en Dios. Y ese es un estilo de vida muy diferente al estilo de vida del mundo. Principios bíblicos contribuyen a nuestro bienestar físico, como el asunto de la ley en contra de la borrachera y en contra de todas aquellas cosas que dañan el templo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia pauta y traza pautas. Pero cuando el hombre no le pone atención
Y comienza a probar y comienza a argumentar y decir, no, la Biblia lo que dice es que no me emborrache, pero yo puedo beber mi traguito. Y le abre el apetito y abre ese camino. Usted no sabe dónde va a parar. Dios fue más tajante y le dijo a su pueblo, y lo encontramos en el Proverbio, no mires la sidra cuando rojea en el vaso, no la veas, no la mires, mira para otro lado. Porque por el alcohol, ¿cuántos siervos de Dios fracasaron? Muchos siervos de Dios fracasaron en el Antiguo Testamento y siguen fracasando hoy. Por culpa del alcohol, pero también por culpa de los vicios en sentido general. La palabra de Dios pauta en ese sentido y te dice cómo actuar en la vida. Dios dice que Él prefiere que sus hijos, que nosotros vivamos justa, piadosamente, pero también nos habla de vivir de manera sobria. ¿Qué quiere decir sobrio? En perfecto control. En perfecto control de mis actuaciones, para después no achacárselo a esos elementos nocivos. Cuando ocurre un problema, la gente de una vez comienza con los abogados, mira, la verdad que yo me vi unos tragos, yo estaba fuera de sí, buscando un atenuante. No, lo que pasa es que tú sabes, yo tengo un problema de la droga y parece que yo tenía, y lo hice, pero realmente, mira, en condiciones normales, mira, yo no haría eso. Bueno, por eso la Biblia te dice que no lo toques, para que estés sobrio, para que estés en plena facultad del dominio de tu mente. Los principios bíblicos nos benefician, nos impulsan a vigilar nuestra conducta, pero también nos impulsan a vigilar nuestros pensamientos, cómo actuamos y cómo pensamos. ¿Cómo usted va a pensar en base a los patrones que ya previamente tiene en su cabeza? Pero si usted no tiene ningún patrón en su mente, en su cabeza, usted sencillamente va a pensar conforme al mal y a la maldad. Porque eso es lo que hay normalmente por default en el corazón del hombre. En pecado me concibió mi madre, recuerden eso. Por lo tanto, esos principios nos van a ayudar a vigilar nuestra conducta, pero también nuestros pensamientos. Nosotros, los hijos de Dios, no lo hacemos porque queremos sacar simplemente provecho personal. Como algunos pueden decir, mira, cuando tú te vayas a casar, cásate con una cristiana. ¿Qué es lo que busca? Provecho personal. Y a veces van a las iglesias buscando las hermanitas, porque a ellos les conviene tener una mujer seria, tener una mujer honrada, tener una respetuosa, sí. Y van a las iglesias. Y a veces las hermanitas, por falta de conocimiento y de fundamento, le hacen caso a esos lobos rapaces que andan pescando y buscando esas presas. Y después van a pasar mucho trabajo, van a pasar muchos dolores de cabeza, muchos sufrimientos. Porque ellos prefieren, dicen, no, los cristianos, esos son, mira, buenas mujeres, buenas mujeres. No respetamos los principios bíblicos para provecho personal principalmente. Nosotros nos guiamos por principios bíblicos porque con esto agradamos a Dios, honramos a Dios y agradamos a Dios. Y de paso y de hecho nos beneficia a nosotros en nuestras vidas. Esto solamente es, hermano, apenas una introducción de lo que realmente vamos a ver a través de estos principios bíblicos. Yo le puedo decir que
he tratado por todos los medios y le he pedido a Dios que me ayude a través de mi vida, de guiarme, de aplicar esos principios bíblicos. Y el resultado después de 46 años, hermano, es que me ha ido bien. El resultado es que no me arrepiento. No me arrepiento de haber vivido en base a esos principios. ¿De cuántas cosas me ha librado el Señor? ¿De cuántas trampas en este mundo me ha librado el Señor? Aplicando siempre esos principios bíblicos. En una oportunidad alguien iba casi todas las noches a mi oficina, donde yo manejaba mucho dinero, y siempre él vivía tentando. Mira, no, usted sabe, licenciado, usted sabe, yo no lo estoy, no, y no es nada malo que yo le estoy proponiendo, usted sabe, ¿no? Digo, Señor, aléjalo de aquí, quítalo de mi vista. Y decía, venga acá, la próxima vez que usted venga a plantearme, mire, yo lo voy a sacar de aquí. Aquí lo que estamos es analizando un asunto de negocio y de cosas, pero no. Usted quiere otra cosa, bueno, pues usted sale por ahí del puerto y vaya a otro lugar. Es más, vaya, hable con el administrador. Al final de la jornada pudimos ver que realmente era una trampa. Era una trampa. Y yo hubiera caído en eso, hermano. Yo estuviera desacreditado para toda la vida. Y esa persona, esa misma persona es la que posteriormente, ya hoy, vaya a hacer un sometimiento público a un funcionario público por corrupción. Estuvo en la palestra pública. Esa misma figura. De manera que esas mismas propuestas que él me hacía, el diablo lo que quería era deshonrarme para toda la vida. Si él lo hubiera logrado, posiblemente yo no podría estar aquí, hablándole a ustedes y hablando para el mundo. El diablo quería eso. Pero ¿qué pasa, hermanos? Principios bíblicos. Los principios bíblicos le van a garantizar su vida, le van a garantizar una vida como ya leímos, ya vimos, una vida de paz y una vida en justicia. Una vida en justicia. Solamente hemos visto en esta mañana qué son los principios bíblicos, por qué debemos vivir bajo los principios bíblicos, los dos principios bíblicos más importantes, y de qué manera nos benefician los principios bíblicos. Si quiere obtener beneficios, grandes beneficios, viva en base a principios bíblicos. No en base a las normas y los principios morales de este mundo, no. Ellos no le garantizan esa paz y esa tranquilidad. Son justamente los principios que Dios ha trazado en su palabra. Y para eso, usted necesita desesperadamente reconocer a Dios como el creador de todo lo que hay, y en segundo lugar, necesita reconocerlo como el Salvador y como la autoridad superior en este mundo. El hombre que vive sin autoridad vive sin freno. Si usted no tiene nadie como autoridad, usted está perdido y usted vive en peligro todo el tiempo. ¿Sabe? Nadie a quien temer.
nadie a quien obedecer. Usted está, mire, cuando usted primero no le teme a Dios, no respeta a Dios, y después usted no tiene como autoridad a su pastor, ni a nadie, ni a su padre, ni a su esposo, bueno, usted está muy mal. El hombre necesita tener una autoridad en su vida. Alguien que cuando le hable, usted se ponga en atención y escuche. Escuche. Hermanos, son reglas de vida. Usted ve todos los fracasos, usted ve toda la gente llorando, usted ve todos los problemas, porque no se vive, no se quiere vivir guiado y bajo esos principios bíblicos. Así que es mucho lo que Dios tiene para enseñarnos. Y así esperamos, mis hermanos, que seamos sensibles a la palabra de Dios. Sea sensible a la palabra de Dios, no sea rebelde, sea sensible. Permita que Dios se glorifique en usted, que Dios le enseñe cómo vivir esta vida. No hay manera de poder salir airoso tratando de aplicar reglas y normas establecidas por los hombres. Son las establecidas por Dios las que valen la pena. Y usted verá, si usted se guía por ellas, usted verá cómo su vida realmente cambiará. Cómo usted va a vivir con satisfacción, con gozo en su corazón, sin importar en qué circunstancias se encuentre. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque nos has guiado, nos ha abierto tu palabra y quiere lo mejor para tus hijos. Quiere que tus hijos, Señor, nos guiemos por las ordenanzas, por las normas, por los principios establecidos en tu palabra. Oh Señor, permite que nuestros corazones sean sensibles a tu voz. Oh Señor, que seamos obedientes a tus dichos, como dice la palabra, para no pecar contra ti. Saben esta mañana todas las necesidades que tenemos. Son muchas, Señor. Y venimos ante ti a adorarte en espíritu y en verdad, conscientes de que tú eres nuestro mejor proveedor, nuestro mejor guiador. Señor, trae paz a nuestras almas. Señor, trae seguridad. Señor, trae un deseo insoportable de adorarte, de amarte, de servirte. Oh Padre, y hay aquí personas que aún no te tienen, todavía no se rigen por este primer principio. Así que te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra de convencimiento que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos a seguir cumpliendo con responsabilidad nuestra función, que es como atalaya anunciar tu palabra. Oh Dios, glorifícate, sigue glorificándote en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.